Hola, bienvenidos a la unidad 3 del curso. En esta unidad estudiaremos un poco lo que son los fundamentos normativos, así como la base jurídica para gestionar presupuestos públicos, tomando en cuenta particularmente lo que son fundamentos jurídicos y la norma legal que utilizamos para estos efectos. De esta manera procedemos entonces a lo que sería la materia que vamos a analizar en esta semana. Primeramente tenemos el concepto de normativa presupuestaria. Para esto, como pueden ver en pantalla, básicamente son normas escritas y no escritas, muy importante que son sometidas o están sujetas a un ordenamiento jurídico y que me permiten tres palabras importantes: disponer, ordenar y orientar. Quiere decir, me dicen cómo debe hacerse un presupuesto, me dan órdenes directas, lo que debo realizar, y a la vez me orientan para interpretar y ver un poco más o menos cómo poder gestionar de manera eficiente los presupuestos públicos. Tenemos el concepto de vinculante y no vinculante, lo cual implica que hay normas, que ahorita vamos a ver, que son de carácter obligatorio y otras que son más de carácter consultativo o más de carácter de orientación. Adicionalmente, la normativa presupuestaria define la responsabilidad del funcionario encargado de la gestión de presupuestos, que en otras unidades hemos visto cuáles son los tipos de responsabilidad, pero en este caso básicamente lo que me dice es cuál es esa responsabilidad y cómo se establece. Entonces la misma norma me dice cómo debo realizar un presupuesto y qué debo tener en cuenta para poder realizarlo de manera diligente y no caer o no cometer alguna falta que pudiese generar algún tipo de responsabilidad. Dentro de este concepto, dentro de estos parámetros, tenemos básicamente tres puntos fundamentales que nos van a orientar y nos van a más o menos guiar para poder interpretar la normativa presupuestaria que debemos utilizar, al menos en el país. Tenemos la ley como tal. La ley básicamente es esa norma escrita que claramente entendemos que es obligatoria, de la cual no se puede alegar desconocimiento, es muy importante. Y surge la palabra aquí positiva. Cuando hablamos de ley positiva, estamos hablando, positiva deriva de un latín positum, que básicamente lo que señala es lo existente, lo vigente, lo que tenga carácter obligatorio en este momento, esté promulgado. Entonces, cuando hablamos de ley positiva, es la ley existente y vigente en este momento en un determinado país, claramente en este caso en Costa Rica. La jerarquía de leyes, que posteriormente la vamos a ver, es básicamente esa pirámide de leyes que establece la supremacía legal que una norma debe tener por encima de otra. Y esto nos ayuda, nos orienta a saber en caso de un conflicto de leyes cuál de ellas debemos aplicar, cuál es más importante o cuál está por encima, al menos en términos de superioridad jerárquica. Y tenemos el concepto de instrumentos, que es una clasificación que podemos hacer en materia de esta normativa presupuestaria. Los interpretativos, que vendrían siendo cómo se interpreta una norma, podríamos introducir aquí lo que son criterios. Criterios no necesariamente son vinculantes, en algunos casos particulares sí, como veremos más adelante. Los instrumentos indicativos, que son esas normas que me dicen cómo debo hacer algo. Un reglamento podría entrar por acá. Y los mandatorios, que son obligatorios. La ley en sí misma es mandatoria y no podemos alegar un desconocimiento o no podríamos actuar contrario a ella. Esta clasificación me permite entender más o menos cuál es la naturaleza de un determinado instrumento y me permite, pues, hasta cierto punto, entender una norma jurídica, cómo debo tomarla o cómo debo aplicarla. En pantalla ustedes ven la pirámide de leyes o la pirámide de Kelsey. La supremacía de leyes también en algunos casos pueden encontrarla así. Y lo que me señala es cuáles son las leyes que tienen mayor jerarquía sobre otras. Arriba, como pueden observar, los derechos humanos es lo que está por encima de cualquier pirámide, seguido de la Constitución y tratados internacionales. Vean el poder vinculante que tiene la Constitución. Los principios presupuestarios que están en la Constitución van a permear todo el ordenamiento y me van a pues, prácticamente guiar todo lo que venga de ahí para abajo, leyes, reglamentos, decretos. La ley como tal, que básicamente la ley, y en Costa Rica tendremos el concepto de jurisprudencia constitucional, es decir, los fallos de la sala constitucional. En el país esto tiene mucha fuerza vinculante, es decir, incluso está por encima de las leyes. Claramente no podría estar por encima de la Constitución misma ni de los tratados, pero sí puede estar, bueno, de hecho está por encima de las leyes en algunos casos, por encima de reglamentos, entre otros. A partir de los decretos empiezan lo que no es necesariamente ley como tal, sino que son normas, algunas de carácter escrito, otras que no son de carácter escrito, y que también tienen cierto elemento de importancia en cuanto a la gestión de presupuestos. Los criterios, vean como están bastante abajo, salvo en algunos casos muy particulares, cuando la ley lo indique, un criterio se vuelve obligatorio. Los criterios son eso, son una forma de interpretar.
Principios generales, que son enunciados que nos ayudan a interpretar la norma, y usos y costumbres, que son básicamente esas situaciones que se repiten y que nos permiten, pues, hasta cierto punto, por costumbre, analizar un fenómeno jurídico y poder interpretarlo, en este caso, en materia de presupuesto. Cuando hablamos del concepto de vinculante y no vinculante, vinculante es que vincula, como su nombre lo dice, y básicamente lo que me dice es que es obligatorio, que es mandatorio y que si no lo acato, me va a generar una responsabilidad. No vinculante básicamente es que interpreta, que orienta y me genera una responsabilidad relativa porque no necesariamente debo acatarlo si este es contrario a una norma de mayor nivel. Es decir, con base en la pirámide anterior, podemos decir que lo vinculante es de leyes para arriba y lo no vinculante es de decretos para abajo. Pero los decretos tienen una connotación interesante porque dependiendo del tipo de decreto puede ser vinculante o puede no ser vinculante. Claramente ninguna norma de carácter inferior puede ser contraria a una norma de carácter superior. Es decir, si un decreto es abiertamente contrario a la ley, no tengo por qué seguirlo, porque claramente me estaría induciendo a un error. Temas como las órdenes, como los criterios, como las disposiciones internas o incluso las opiniones, pues parecieran ser no vinculantes. Si bien es cierto, pueden haber algunas mandatorias, estas son mandatorias y son obligatorias siempre y cuando sean congruentes con la interpretación de la norma superior y no contraria a ella. En materia de presupuesto debe tenerse mucho cuidado porque lo que la ley diga no debe hacerse de manera contraria. Si la ley me estipula una tasa de crecimiento, pues debo utilizar esa tasa de crecimiento, indiferentemente que la institución o alguien en la institución o un criterio diga lo contrario. Salvo que el criterio, como les digo, la misma ley establezca que sea vinculante o que sea obligatorio. Tal cual como les comentaba, podemos clasificar o podemos señalar como elementos vinculantes básicamente estos que ven en pantalla. En este caso tendríamos la ley como tal, la Constitución, la ley de presupuestos públicos, alguna otra ley que tenga que ver con el presupuesto también entraría por acá, obligatoria, no puede alegarse desconocimiento y no podría nunca actuar contrario a ella. Los reglamentos a estas leyes, que básicamente lo que hacen es operativizar estas leyes, y pueden haber reglamentos también más específicos o incluso institucionales que también se vuelven vinculantes. Tratados internacionales, aquí resaltan tres que tienen una connotación muy tributaria, pero al ser tributario también afectan la gestión presupuestaria. Tratados de transparencia, básicamente es acceso a esa publicidad que hablábamos antes de cómo deben ser públicos los presupuestos. Intercambio de información tributaria, particularmente, que también pueden afectar un presupuesto, y los de doble imposición. Doble imposición tributaria que, si bien es cierto, no son directamente relacionados con el presupuesto público, al estar relacionado con la parte de ingresos y al presupuesto público considerar la arista de ingresos y la arista de gastos, también tienen cierta relevancia. Los decretos, como les digo, podemos partir del principio que si estos son congruentes con la ley, son vinculantes. Los decretos emitidos por el Poder Ejecutivo, pues en principio son vinculantes, salvo que realmente sean contrarios a la ley y que me estén induciendo a un error. En este caso, pues podríamos plantear un punto medio ahí donde podríamos decir que no son vinculantes. Pero el principio general, en líneas generales, partimos de que estos son vinculantes para todos los efectos. Por otra parte, cuando hablamos de instrumentos no vinculantes, aquellos que no son necesariamente de acatamiento obligatorio, sino que más bien me permiten orientar o me permiten guiar un poco la interpretación de una norma, tendríamos estos. Las directrices, que estaríamos hablando de ministerios, de instituciones, que pueden ser mandatorias siempre y cuando sean congruentes con la ley. Mismo principio, si son contrarias a la ley, incluso tienen menos rango que un decreto y no necesariamente tendría que acatarlas. Circulares, que usualmente son más comunicativas, más de indicaciones y más institucionales, más a lo interno. También, mismo principio, si son contrarias a la ley, pues no se vuelven vinculantes. Los criterios es muy interesante porque el criterio son básicamente interpretaciones de una institución basado en juicios de expertos. Estos realmente pueden ser mandatorios. Partimos del principio que los criterios no son obligatorios, no son mandatorios, sino que son interpretativos. Sin embargo, dependiendo de la institución, caso particular, la Contraloría, en algunos casos, sí pudiese volverse un criterio vinculante en este caso. Pero tenemos que tener claro el contexto y la situación en particular para determinar si ese criterio es o no es vinculante. Principios generales del derecho, que no son normas escritas, sino que son enunciados generales, son conceptos abstractos que lo que ayudan es a orientar, a guiar, a interpretar un poco mejor la norma jurídica presupuestaria. Uno de estos es la proporcionalidad, que es un principio que es proporcional, cómo debe interpretarse la proporcionalidad en presupuestos.
Más sin embargo, no es una norma escrita como tal, sino un principio de buena fe, principio de publicidad, principio de accesibilidad a la información, ¿verdad? Que son principios generales que van a estar ahí permeando y ayudando un poco a la interpretación. Y los usos y costumbres, que son prácticas colectivas de una, valga la redundancia, una colectividad, usualmente aceptadas por un tiempo determinado y que se vuelven parte de la vida cotidiana de esta colectividad. Entonces aquí entraría el tema, por ejemplo, los derechos adquiridos. Un derecho adquirido, si bien es cierto, no es una norma escrita y no necesariamente es vinculante, debe respetarse. Debe respetarse partiendo del principio que el abuso del derecho no genera derecho y el error de derecho tampoco genera derecho. Más sin embargo, los derechos adquiridos deben respetarse y también son parte de los conceptos relevantes que me vienen a afectar y me vienen a influir los presupuestos públicos. Entendido entonces los conceptos de vinculante y no vinculante, podemos definir algunos artículos relevantes en cuanto a la normativa presupuestaria. Resaltan dos leyes aquí en particular, la Ley de Administración Financiera y Presupuestos Públicos, específicamente los artículos del 1 al 25. Toda la ley es importante, pero estos en particular son relevantes porque me plantean los principios que vimos en la unidad anterior, algunas disposiciones generales, incluso de carácter técnico, y la programación macroeconómica, que habla un poco, también liga aquel concepto de anualidad, donde el presupuesto debe ser dado en términos generales para la República en términos de un año, tema que puede permear a diferentes instituciones. Sin embargo, cada institución puede generar presupuestos más pequeños si es que su lineamiento interno así lo determina. Por otra parte, tenemos la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, que aquí en particular encontramos el tema de la responsabilidad fiscal y la regla fiscal, que es uno de los puntos que más afecta a la gestión de presupuesto público. El título 4 de esta ley es la que regula esto. Vamos a analizar algunos artículos que son de relevancia, en particular interés a estas dos leyes. Primeramente, como ven en pantalla, me permito copiar 4 artículos de la Ley de Presupuestos Públicos o Administración Financiera de Presupuestos Públicos que son de suma relevancia. El artículo 6 señala expresamente que no deben financiarse gastos corrientes con ingresos de capital. Más sencilla la interpretación, no deben endeudarse para gasto operativo, para el día a día. Entonces es un tema que tal vez en la práctica pues, no siempre suele darse, pero al menos la ley lo prevé y establece expresamente que no debe darse. Es una prohibición expresa. En el artículo 8 es muy interesante porque al momento de gestionar un presupuesto público de cualquier institución, en cualquier departamento, en cualquier área, estos son los puntos mínimos que me pide la ley, que la norma expresamente me dice que debe tener un presupuesto. Temas, por ejemplo, como los tributos, de dónde vienen los ingresos, temas, por ejemplo, de cuáles son esos ingresos previstos en términos de objetivos y metas, temas relacionados a la parte de recursos humanos responsables, cómo se va a ejecutar, y temas también ligados un poco a lo que es la norma que regula. ¿Cuál es la norma que regula específicamente este presupuesto? Estos son los parámetros mínimos. En derecho hay un principio que dicta que el que puede lo más puede lo menos, entonces incluso detallar más claramente un presupuesto público perfectamente se puede hacer. La ley me pide como mínimo esto, incluso lo dice tal cual, presupuestos se considerarán como mínimo y los establece expresamente, pero si lo puedo detallar aún más, es mejor. Todavía me permite más claridad y me deja más claro el presupuesto. En el artículo 9 establecemos un ligamen más o menos directo al principio de legalidad, donde planteamos que los presupuestos deben ser hechos con base en acatamiento de las normas técnicas y lineamientos de política presupuestaria del órgano competente. Órgano competente, la autoridad presupuestaria del país, adyacente al Ministerio de Hacienda. Es decir, debemos respetar estos criterios. Y aquí podemos ver que hasta cierto punto las políticas emitidas por la gestión presupuestaria de Hacienda tienen un carácter vinculante porque la misma ley me lo está diciendo. Y en el artículo 19 hablamos un poco, o se habla un poco de lo que es la programación macroeconómica, que remite a la programación macroeconómica del Poder Ejecutivo y del Banco Central de Costa Rica. Liga completamente el concepto al tema de la anualidad, es decir, a cómo debemos tomar en cuenta ese principio de anualidad para lo que son presupuestos. Más sin embargo, repito, si alguna institución tiene algún parámetro diferente, podría, partiendo de la anualidad del presupuesto, gestionar fracciones de tiempo más pequeñas. Por otra parte, en cuanto a la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, tenemos el artículo 4, que es el objeto. El objeto básicamente habla de la sostenibilidad fiscal. O sea, esta ley se crea para asegurar la salud en las finanzas públicas y la sostenibilidad fiscal. El artículo 9 es muy importante porque establece la definición de la regla fiscal. Y aquí me permito leer. Limita el crecimiento del gasto corriente, sujeto a una proporción del promedio del crecimiento del PIB nominal
y a la relación de deuda del gobierno central al PIB. Es decir, me establece el PIB nominal, la tasa de crecimiento del PIB nominal, como la tasa que debo utilizar para los presupuestos públicos. Más sin embargo, supeditada o sometida a cuánto representa la deuda del gobierno central precisamente en relación a este PIB. Este artículo particularmente se operativiza en el artículo 11, que lo pueden ver en pantalla. Lo que está resaltado no está así en la ley, lo ponemos así para poder darle un poco más de importancia y poder analizarlo más sencillo. El artículo 11 me establece estos umbrales o estos rangos para poder ajustar. El inciso A lo que me dice es que mientras que la deuda del año anterior no supere el 30% del PIB, o que la relación de gasto corriente en relación al PIB no sea más de un 17%, la tasa que se utiliza para el presupuesto público es el crecimiento del PIB nominal. Aquí claramente estamos partiendo del concepto de que hay un crecimiento en el PIB nominal, es decir, que es positivo. Es decir, se ajustaría el presupuesto precisamente en esa tasa. Si es un 10% el crecimiento del PIB nominal, pues sería un 10% en lo que crecería el presupuesto. Ahora bien, a partir del inciso B, lo que me establece son umbrales. Ejemplo del inciso B, si la deuda llega a una relación de 30 a 45 del PIB, 30% a 45, la tasa del crecimiento nominal del PIB debe ajustarse en un 85%, lo cual implicaría, partiendo del 10% que dijimos de tasa de crecimiento del PIB, en este caso se ajustaría al 85%, lo cual señalaría una tasa de 8.5% y sería la tasa que utilizaríamos para calcular y para gestionar el presupuesto. Así para las otras, vean que pasamos de 45 a 60 de deuda, se utilizaría un 75, y de 60 en adelante se utilizaría un 65% de la tasa de crecimiento del PIB. Estos umbrales son establecidos por ley y son los que debemos utilizar para efectos del cálculo del presupuesto. Vamos a realizar un ejemplo muy sencillo para poder verlo más aplicado. Antes de entrar a ver el ejemplo, hay unos conceptos importantes que tenemos que tener claro, a veces se pierde un poco de perspectiva en ellos. El concepto de inflación y deflación. La inflación es el cambio positivo en los precios que me genera un aumento en el costo de vida. Y la deflación es el cambio negativo en los precios, lo cual más bien hace que el costo de la vida sea más barato. No hay tal cosa como inflación negativa. Eso es un error bastante usual. La deflación sería negativa, la inflación sería positiva. La inflación se puede utilizar también en presupuestos públicos como tasa, como un crecimiento mínimo, porque realmente estaríamos básicamente ajustando precios. No obstante, como lo vimos en los artículos anteriores, es el cambio porcentual en el PIB, o sea, esa tasa de crecimiento en el PIB, el crecimiento que realmente el país debería tener en cuanto a presupuestos públicos. Y se entiende también como el máximo crecimiento posible. Es decir, el país no debería crecer en presupuesto público por encima de lo que crece su economía en términos del PIB. Y es muy importante que, salvo que alguna institución o algún parámetro interno o alguna normativa interna de una institución diga lo contrario, esto debe respetarse en todo el sistema público, porque son leyes generales. Y recordemos nuevamente la pirámide de leyes, donde la ley está por encima de lo demás. Entonces, en líneas generales, es básicamente el criterio que debemos seguir. En pantalla tienen un ejemplo de cómo sería un presupuesto gestionado o calculado por medio de la inflación. Tenemos la inflación, recuerden que el superíndice, o en este caso, perdón, el subíndice, señala el tiempo. Tenemos una inflación dada a 6 meses, un presupuesto de 32.890.000 y queremos calcular el presupuesto para el año siguiente en términos de anualidad, es decir, en un año. Primer paso, estandarizamos la tasa de inflación, se divide entre 6, se multiplica por 2, tenemos la tasa de inflación y la agregamos. Utilizamos el principio de agregación, donde básicamente tomamos el presupuesto anterior y lo multiplicamos por 1 más la tasa. Viendo en pantalla el presupuesto ajustado por inflación. En este caso se estaría creciendo en lo mínimo, sería básicamente un ajuste de precios y sería lo mínimo que podría ajustarse un presupuesto o crecer un presupuesto. Si lo vemos desde el punto de vista del PIB o con tasa de crecimiento del PIB, arriba tendríamos los dos PIB, 2019-2020, vean que están en tiempos diferentes. Primer paso que tenemos que hacer es estandarizarlos, lo ven a la izquierda donde dice estandarización, dividimos entre su tiempo específico de cada uno está 6 meses, el otro está 10 y multiplicamos ambos por 12. Estamos estandarizando a un mismo tiempo, tenemos el PIB anual y con base en eso podemos calcular la tasa de cambio porcentual en el PIB. En este caso da 10.29%, 0.1029%. Arriba también teníamos el presupuesto del 2020 que estaba dado en un año. Cabe resaltar que cualquier indicador que no diga lo contrario en un subíndice automáticamente se presume que está en un año.
Queremos el presupuesto para un año, entonces si lo hacemos vía ajuste por crecimiento del PIB, pues crecería en un 10.29% y tendríamos el presupuesto, como lo ven abajo, 96.029.412. Ahora, asumiendo una regla fiscal, asumiendo que la deuda del país llegue a un 40%, pues en este caso, la regla fiscal lo que me dice es que tenemos que aplicar el umbral del 75% de la tasa del PIB. Entonces, ¿qué haríamos acá? Tomaríamos la tasa de crecimiento nominal del PIB, la ajustamos en un 75% y utilizaríamos una tasa de crecimiento del 7.72. Muy importante, no es que no se va a crecer, se va a crecer en presupuesto, pero se va a crecer a una proporción menor. Y en lugar de haber aplicado el 10.29, aplicaríamos el 7.72. Claramente el presupuesto final nos daría un poco más bajo. De esta manera estaríamos terminando la unidad 3 del curso, esperando que haya sido de aporte y nos veríamos en la unidad 4. Muchísimas gracias por la atención.